Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra de Dios. Estamos contentos de que nos pueda acompañar en esta tarde, en esta reunión que tiene como propósito la predicación del Evangelio. Y como se ha dicho en otras oportunidades, el Evangelio no es solamente para el inconverso, el Evangelio también es para el creyente. Pablo a los Corintios habla del Evangelio que él ha predicado y también a los creyentes. Para nuestros hermanos que están oyendo en esta tarde, también les decimos eso. Hay nuevos hermanos en esta pandemia, el Señor nos ha bendecido con nuevas conversiones, nuevos hermanos. El Espíritu Santo sigue trabajando, sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. A pesar de todos los problemas y todas las circunstancias, el Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja de una y otra forma, convenciendo de pecado, convenciendo de justicia, convenciendo de juicio. Y estamos contentos, alegres, porque en esta pandemia el Señor ha pasado personas de muerte a vida. De distintas formas ha tocado el corazón de aquellos que en otro tiempo no quisieron escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Y en este tiempo de tribulación, de circunstancia, a través de estos medios han recibido al Señor como Salvador personal. Gloria al Señor por eso, porque la obra es de Él y Él salva como quiere, a quien quiere y cuando quiere. Vemos el caso de Pablo, cómo él perseguía a la iglesia, cómo él se le daban cartas para ir a otros lugares para perseguir a la iglesia. Y él era su propósito no dejar ninguno de estos que perseguían aquel camino. Sin embargo, el Señor se le aparece en el camino y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? No le dice, ¿por qué persigues a la iglesia? Se llega a la identificación total de los creyentes con el Señor, que Él dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a la persona de Jesucristo? Y de ahí en adelante Pablo cambia totalmente su camino, su persecución, y el perseguidor pasa a ser el más grande predicador del Evangelio en aquellos años, y comienza a predicar por Asia, por Europa y cada uno de los lugares que no había sido predicado el Señor Jesucristo. El evangelio que predicaba Pablo, el evangelio que predicaba Juan, el evangelio de Pedro, el evangelio apostólico, y no estos apóstoles que han aparecido en este último tiempo, falsos apóstoles obviamente, sino que el evangelio de los primeros apóstoles, los 12 apóstoles del Señor. Y hemos perseverado en esta palabra, en este evangelio, sin agregarle, sin quitarle. A los Gálatas Pablo tiene que decirle que no es que haya otro evangelio. Hay algunos que han tergiversado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le han agregado, le han añadido, han puesto de su cosecha, cosecha humana, que ningún fruto puede dar. Y la carta a los Efesios, Pablo dice, en él también vosotros. Y cuando habla de él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Qué persona más preciosa. Amigo, amiga, tú que no conoces al Señor Jesucristo,
para ti no es la persona que es para nosotros los creyentes. El Señor Jesucristo nos ha salvado. ¿Tú no sabes de dónde el Señor Jesucristo me sacó a mí? ¿O sacó a mis hermanos? De terrible condenación, de una muerte segura. Estábamos en nuestros delitos y pecados. Una persona me decía, deje de hablarme, don Pedro, me decía. Usted no sabe de dónde el Señor, me decía, de dónde me ha librado Dios de la muerte. Hasta marcas de balas tengo en mi cuerpo. Así que eso no es para mí. Yo le dije, el Señor sabe por todo lo que ha pasado. Y si lo ha librado de la muerte, es por una razón. Le está dando otra oportunidad. Y sabe, dijo, no es la primera persona que me dice eso. Y yo creo que en esta tarde hay personas que nuevamente van a escuchar el Evangelio y pueden decir, no es primera vez que escucho esto. No es primera vez. Las personas mueren de distintas maneras, por distintas razones, circunstancias. La pregunta es, ¿dónde estamos después de la muerte? ¿Dónde iremos después de la muerte? No es necesario ser anciano para morir. Hay jóvenes que están muriendo. La droga, las pandillas, balazos, balas perdidas, pueden matar a una persona. Personas que respetan al 100% las leyes del tránsito y los choca una persona ebria que no respeta nada. No depende de ti, amigo, no depende de ti, amiga, el día de tu partida. ¿Estás preparado para ese día de la muerte? En Él también vosotros. Para el creyente, el Señor Jesucristo lo es todo. Estamos en Cristo, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y eso le decía yo a esta persona, yo no sé por todo lo que ha pasado, pero tú tampoco sabes de dónde el Señor me sacó o de qué me libró el Señor. Pude haber estado también en malos caminos si no fuera por la misericordia del Señor. ¿Y qué de aquella persona que nunca le ha hecho mal a nadie, que es una buena persona, que es una persona tranquila, de hogar, como dicen, un buen vecino? Esa persona está también en el peligro de la eterna condenación, porque no depende de nuestras obras, no por obras para que nadie se gloríe, dice este mismo libro. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y el Evangelio se predica a través de nuestra voz, y las personas oyen el Evangelio, las personas escuchan el Evangelio. Hay testimonios de personas que no saben leer, han aprendido a leer con la palabra de Dios. Gente campesina que sus primeras letras, sus primeras palabras, las dijo aprendiendo la lectura a través de la palabra de Dios, pero se convirtieron oyendo, escuchando. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y tienes que saber que el Evangelio es una palabra de verdad, porque no es una palabra de hombre, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y Dios no miente, no es hombre para mentir. Él ha dicho algo y Él lo va a cumplir. Dios ha hablado de distintas maneras a los padres por los profetas, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Es soberano, es el creador de todas las cosas. Sin Él, nada, ninguna cosa que
creada ha sido hecha. Él es nuestro Señor. Hemos oído la palabra de verdad. ¿Has oído la palabra de verdad? ¿Has escuchado alguna vez en tu vida que Jesucristo nuestro Señor murió por ti, murió por tus pecados? Una persona me decía, Dios está con usted porque usted es bueno. Tremenda mentira, tremenda mentira. Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cada hermano y hermana que es creyente, que es salvado por la gracia de Dios, en algún momento de su vida llegó a la convicción que es un pecador, es una persona malvada de corazón, de pensamiento y de obra. Y por eso acudimos al Señor Jesucristo. Hay de aquellos hermanos que piensan que Dios los ha salvado porque ellos son buenos. No es la salvación que veo en la Biblia. Él vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Somos salvos porque estábamos perdidos. Somos creyentes en el Señor porque nuestra incredulidad nos llevaba por un camino terrible a la condenación. Es una palabra de verdad. No hay mentira, ni siquiera una sombra de mentira en las palabras del Señor Jesucristo. El que a mí viene no le echo fuera. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras del Señor, no son nuestras palabras. Y nuevamente te digo, amigo, amiga, ¿has pensado tú en el más allá, como se dice, después de la muerte? ¿Qué sucede más allá? He visto personas partir al más allá. Por sus mismas palabras sé que no están con Cristo. Qué terrible. Han pasado meses, días, que ellos están en un lugar de condenación, pero les queda toda una terrible. Las personas que están escuchando en esta tarde, sabiendo el camino, Esperemos el un poco Señor. que... Pedro, sigue. Te había desconectado un Me poquito. había Sigue, ido. Pedro. Ya. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Sabemos, no hay otro camino, no hay otro intercesor o intercesora. Hay personas que por su condición se consideran malvadas y ellos acuden a través de los santos o a través de otros caminos. Pero el Señor dijo que Él era el camino. El Evangelio de vuestra salvación. Y esa es la buena noticia. Hay una buena noticia que es la salvación del alma. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, dice el Señor en una parábola de un hombre que había hecho muchas cosas y quería ampliarse, agrandarse, tenía proyectos a futuro y se le dice, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y podemos partir en cualquier momento, amigo, amiga. Lo importante es estar preparado. Y pregunto una vez más, ¿estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para ese momento? Puede llegar en cualquier circunstancia de tu vida. Puedes tener muchos proyectos. Pensar a futuro, voy a hacer esto y esto otro, y la gente está sacando su dinero de los fondos de pensiones y proyectándose, haciendo proyectos de lo que va a hacer. Y puede partir esta misma tarde. Pero el Evangelio es una buena noticia, esa es la palabra Evangelio, buena noticia. Y la buena noticia
de salvación. Como decía Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio. Hay personas que dicen, el evangelio es una buena noticia porque Dios te va a bendecir materialmente, porque Dios va a arreglar tu matrimonio, porque Dios te va a dar salud. Pero el evangelio es una buena noticia porque Dios te salva de una condenación eterna, eternamente perdidos, eternamente condenados, un lugar que arde con fuego y azufre. ¡Qué terrible! Aunque muchas personas dicen que todo eso es mito, es leyenda, es de los antiguos, es para explicar de alguna forma lo que viene, pero si lo dice Dios es verdad.